El propio mensaje comienza diciendo que el sentido del proyecto es producir un cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de paradigma sería una transformación del modo en que es comprendida la educación, que hoy día estaría siendo entendida como una mercancía o bien de mercado, y se trataría de transformar en un derecho social. Normalmente este tipo de expresiones suelen imputárseles que son poco más que eslogans, entonces creo que es útil para la Comisión el intento de transformar estas etiquetas en ideas con contenido, que es lo que me gustaría sugerir en lo que sigue. Um, Primero que nada, lo primero que hay que decir es que estas dos ideas, mercado o derechos sociales, se refieren a formas de organización institucional, es decir, no son meras ideas sobre la educación. Tanto la lógica de que la educación es una mercancía como la lógica de que la educación es un derecho social tiene consecuencias para la forma institucional o regulatoria que adquiere el sistema educacional como un todo. Lo mismo vale para otras cuestiones, ¿no? Si uno dice que la salud es un derecho social, eso tiene que ver con cómo se organiza la salud. Básicamente diría yo, la diferencia entre mercado y derecho social, o lo que tienen en común mercado y derechos sociales, mercancías y derechos sociales, es que apuntan a formas institucionales de manejar el problema de la escasez, ¿no? En ambos casos se supone que hay escasez. Si no hubiera escasez, no habría necesidad ni de mercado ni de garantizar derechos. Y la diferencia está en el criterio conforme al cual bienes escasos se distribuyen. Cuando algo es tratado como una mercancía, cuando algo es institucionalmente organizado como una mercancía, el criterio de distribución es, primero, el problema de la distribución se privatiza, es un problema privado de cada uno, si podrá o no conseguir lo que quiere. Y segundo, el criterio de distribución es la capacidad de cada uno de satisfacer las condiciones unilateralmente impuestas por quien tiene la cosa, ¿no? El vendedor pone las condiciones que desea, entre ellas la más obvia, pero no la única, es el precio. Y el comprador verá si puede satisfacer esas condiciones. Si las puede satisfacer, bueno, habrá un contrato. Y si no puede, no recibirá nada. Y ese problema, el que no recibe, será un problema privado, no genera un problema público en el sentido político. Ah, Cuando uno lo mira así, es bastante claro que en buena parte, al menos, y volveré después a esto de en buena parte, el sistema educacional está organizado en el entendido de que la educación es una mercancía. Es decir, en primer lugar, el problema de qué educación recibe cada uno es un problema privado que depende de que logre encontrar algún proveedor que establezca condiciones que cada uno pueda satisfacer. Y en general las condiciones que cada proveedor puede satisfacer son condiciones que puede fijar unilateralmente. Por supuesto que la ley restringe actualmente las condiciones que puede establecer el proveedor, ¿no? Por ejemplo, especifica la ley que los proveedores no pueden seleccionar por rendimiento académico pasado o potencial o condición socioeconómica de las familias, pero con esas limitaciones en todo el resto, y siempre que no se trate de discriminaciones arbitrarias, el proveedor puede establecer condiciones unilaterales. Puede unilateralmente establecer condiciones, por ejemplo, puede cobrar una cantidad de dinero o puede decidir por sí si una determinada persona es compatible con su proyecto educativo o si reúne o no algunas otras condiciones adicionales al rendimiento académico eh, que lo hagan elegible. Eh, Estas son las características de la relación de mercado, ¿no? El problema de cada uno es de cada uno. Y entonces, el resultado natural de un sistema que organiza la provisión de educación conforme al mercado como criterio de distribución de bienes escasos es doble, ¿no? Tiene dos consecuencias el mercado cuando funciona adecuadamente, que son suficientemente conocidas y suficientemente observables en general. No hay nada nuevo, nada extraño, nada sorprendente aquí. Uno es que permite un crecimiento considerable, ¿no? El mercado es eficaz para lograr una expansión de la oferta, por así decirlo. Y dos, que produce diferenciación de la oferta y diferenciación de la demanda, que en materia educacional se ha manifestado en segregación. Es decir, si uno mira para atrás los últimos 20 o 30 años y se pregunta qué es lo que el diseño actual institucional de la educación ha producido dos cosas. Para decirlo en términos exageradamente simplificados, y de hecho sobresimplificados, una buena y una mala, ¿no? La buena fue la extraordinaria expansión de la cobertura que ha permitido lograr niveles de cobertura que no se habían logrado antes. El precio o el costo de hacerlo a través del mercado fue
que ocurrió lo que ocurre en todos los mercados, lo que ocurre en el mercado de automóviles, lo que ocurre en el mercado de electrodomésticos, que lo que cada uno recibe quedó especialmente vinculado a lo que cada uno puede dar a cambio. Y eso en materia educacional se manifiesta en desigualdad y segregación, y sobre todo en la desigual distribución de oportunidades de desarrollo de la personalidad, ¿no? Las oportunidades de desarrollo de la personalidad en el sistema educacional chileno están extraordinariamente vinculadas al origen socioeconómico de cada uno. ¿Cuáles son? Es curioso, señor presidente, que a pesar de todo lo que se discute sobre estas cuestiones en general, no haya un esfuerzo que tenga algún nivel de precisión por identificar cuáles son las características que hacen de un contexto institucional determinado un mercado. Y como explico en el documento escrito, yo creo que uno puede identificar esas características de tres maneras que facilitan la comprensión de la idea de derechos sociales que le da sentido al proyecto. Uno, en el mercado, típicamente los agentes actúan persiguiendo su interés particular, ¿no? Por supuesto, puede haber panaderos que estén dispuestos a regalar el pan a quien tiene hambre, pero el mercado en general no funciona si los panaderos, por regla general, solo entregan el pan a quien puede pagar su precio. El segundo es que en el mercado nadie tiene derecho a nada, ¿no? Si yo quiero comprarme un automóvil, yo no tengo derecho a un automóvil mientras no contrate, mientras yo no llegue a acuerdo con un vendedor de automóviles. Una vez que llegue a acuerdo, del contrato surgen los derechos, pero antes del contrato no hay derecho alguno. Hay libertad, no me es prohibido contratar. Claro, si me prohibieran contratar, no podría yo participar de ese mercado. Los extranjeros, por ejemplo, no participan del mercado de bienes inmuebles en zonas fronterizas, porque la ley les prohíbe adquirirlos. Pero nadie tiene derecho, porque si yo tuviera derecho a un automóvil, el que tiene el automóvil, tendría el deber de entregármelo y entonces no habría necesidad de contrato, no podríamos negociar las condiciones, etc. Y tercero, que se sigue del anterior, el que ofrece, en realidad ambas partes pueden poner unilateralmente las condiciones que deseen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vendedor puede poner el precio que desee, el comprador puede ofrecer pagar ese precio u otro, y en fin, y habrá acuerdo o no habrá acuerdo según el caso. Si no hay acuerdo, no pasa nada políticamente relevante, simplemente no hay contrato, no hay intercambio. Ahora, si uno lo mira así, estas tres características de los derechos del mercado son precisamente las cuestiones que el proyecto pretende atacar o pretende modificar. Y me refiero sobre todo, aquí me refiero al articulado permanente del proyecto, después, porque por supuesto hay problemas de transición. Algo tendré que decir sobre algunos de esos aspectos, pues, más adelante. Porque la prohibición de la educación provista con fines de lucro pretende excluir la primera característica, que en el mercado cada uno provee por interés propio, y reemplazarla por el principio correspondiente en cuanto a los derechos sociales. Los derechos sociales, el proveedor provee no en atención al interés del proveedor, sino al interés del ciudadano, que tiene un derecho. En segundo lugar, la contraposición es obvia, ¿no? Como el ciudadano tiene un derecho, el que provee no puede negarse a satisfacer ese derecho. Por lo tanto, no puede seleccionar, evidentemente. ¿No? Si no corresponde al deudor de un derecho decidir a quién le paga, a quién le cumple, ¿no? Si el ciudadano tiene derecho a la educación, eso quiere decir que el que ofrece educación no puede decir a usted sí y a usted no, porque usted es compatible y usted no, con cuestiones que a mí me parecen importantes. Y en tercer lugar, el proveedor en el mercado puede poner condiciones unilateralmente, pero si se trata de derechos sociales, evidentemente la imposición unilateral de condiciones por el proveedor es inaceptable, ¿no? Porque el ciudadano tiene derecho. Y entonces, por ejemplo, el caso más obvio, no se puede cobrar, porque si se cobra, entonces el criterio de distribución del bien en cuestión, en este caso educación, va a ser la capacidad de pago y no el hecho del estatus de ciudadanía. Los derechos sociales son derechos de ciudadanos, y la idea de que la educación es un derecho social, entonces, es que el criterio de distribución de la educación no puede sino ser el de ciudadanía. Y como somos todos igualmente ciudadanos, todos tenemos derecho a la misma educación. La misma educación no en el sentido de que cada uno tenga la misma clase a la misma hora todos los días, ¿no? O el mismo día, sino en el sentido de una educación que abra iguales condiciones, iguales posibilidades de desarrollo de la personalidad para todos. Si me permite, esto es precisamente lo que hace, a mi juicio, más inaceptable o peculiar, digámoslo en términos más neutros, aunque yo no creo que sea nada neutro, el sistema educacional chileno. Porque como todo mercado, en el mercado, la desigualdad en la provisión, que no hace sino reflejar la desigualdad inicial,
es no problemática. Y entonces, en el caso del sistema educacional chileno, que haya educación buena para quien puede pagar por ella y mala para quien no puede pagar por ella, es no problemática. Desde el punto de vista legal o institucional no hay un problema, porque quien puede pagar, por pagar, pueda recibir mejor educación. Si se introdujeran en el sistema legal chileno estas tres características o estas tres notas que el proyecto pretende introducir, ¿no? Excluir el pago privado en la educación financiada con fondos públicos, excluir la selección y excluir la provisión con fines de lucro, entonces la relación entre el estudiante y el establecimiento dejaría de ser una relación de mercado y ya no estarían entonces en esta posición de contratar para ver si pueden satisfacer sus necesidades. Por supuesto, esto no decide otra cosa que también es importante, pero es una relación de mercado distinta, que es el hecho de que los establecimientos entre sí compiten porque reciben su financiamiento de una manera compatible con el mercado. Pero claro, sobre eso el proyecto no se pronuncia, y yo creo que en la medida en que de lo que se trata es garantizar o organizar el sistema educacional para que trate la educación como un derecho social desde el punto de vista del ciudadano, es a mi juicio correcto comenzar con estas tres características, en el entendido, como de hecho lo dice el propio mensaje, que este proyecto no es el único proyecto, ni siquiera, sino el primero de una serie de proyectos. Antes de discutir esta cuestión de cuál es, del sentido de que sea este el primero de los proyectos, me gustaría decir dos cosas acerca de algunas controversias que se han vinculado, que se han suscitado alrededor de esta idea, de la idea de transformar la educación en un derecho social, que tienen que ver fundamentalmente con, a mi juicio, malentendidos sobre la idea de libertad, ¿no? Y se manifiestan en dos sentidos. En alguna medida se dice, en la medida en que el derecho a la educación es un derecho social, eso es incompatible con la libertad de enseñanza, por un lado, y de los establecimientos para tener sus propios proyectos educativos, etcétera. Y por otro lado se dice también es incompatible o afecta o perjudica o disminuye la libertad de los padres de elegir establecimientos. Yo creo que las dos cuestiones son incorrectas y se basan en confusiones o malentendidos. Primero, respecto de la libertad de enseñanza, cualquiera que conozca la historia chilena sabe que la libertad de enseñanza ha sido una idea importante en el desarrollo institucional de la educación en Chile. Pero, por lo mismo, lo que ha sido importante, es decir, lo que motivó a quienes lucharon por la libertad de enseñanza, no fue hacer de la educación un ámbito más para emprendedores audaces, ¿no? Es decir, no se trataba de hacer de la educación una actividad de mercado. La libertad de enseñanza por la cual tantos en Chile lucharon, por eso, fundamentalmente la Iglesia Católica, no solamente, pero fundamentalmente la Iglesia Católica, era entendida como la libertad para desarrollar proyectos educativos cuyo contenido no estuviera determinado por decisiones estatales. No, ese es el sentido de la libertad de enseñanza, ese es el sentido en que la libertad de enseñanza encontró su lugar en el régimen constitucional chileno como una cuestión importante. Es decir, es una garantía de autonomía en cuanto al contenido de proyectos educativos. Y la garantía es que esos proyectos educativos, sin perjuicio de que tendrán que satisfacer las condiciones para poder dar educación que sea reconocida por el Estado, pero esas condiciones no van a excluir la posibilidad de que haya proyectos educativos no sustantivamente controlados por el Estado. Podemos llamar a esta dimensión de la libertad de enseñanza, que es a mi juicio la propia libertad de proyectos educativos. Porque en la discusión suele mezclarse con otra libertad, una libertad que es completamente independiente de la anterior. Se presentan como si fueran dos aspectos de la misma cosa, pero son dos cosas enteramente distintas, separables, y yo diría incluso pueden llegar a ser opuestas, que es libertad de enseñanza como libertad de mercado, no como libertad de contratación, ¿no? En este segundo sentido, que es el impropio, la libertad de enseñanza consiste en que se pueda vender educación en el mercado, en que la educación se ofrezca sujeta al régimen del mercado. La razón por la cual son dos dimensiones independientes, dos ideas independientes, es porque cada una mira a cuestiones enteramente distintas, ¿no? Es perfectamente posible que haya libertad de mercado, pero no haya diversidad de proyectos educativos, y es perfectamente posible, en Chile lo ha habido, que haya libertad de proyectos educativos, pero que no haya libertad en el sentido del mercado. Es decir, la exclusión de las características del mercado que define a este proyecto, estas tres características, el fin de la selección, el fin del financiamiento compartido, el fin de la
de la provisión con fines de lucro, no dice nada respecto de la posibilidad que tienen personas o grupos de la sociedad civil de ofrecer educación conforme a proyectos educativos que no están sujetos a la égida estatal. Y en rigor, uno podría decir, hay por lo menos cierta dimensión de incompatibilidad, porque precisamente y esto me lleva a la segunda dimensión, libertad de elegir, porque la libertad que tienen las partes en el mercado es una libertad que es solo formalmente igual, ¿no? Formalmente igual en el sentido de que a nadie le está prohibido comprarse un automóvil. Pero la libertad que tiene cada uno de comprarse un automóvil en el sentido, entendida como un concepto sustantivo, en que lo que nos importa es que cada uno realmente pueda tener el automóvil que cree que es mejor para él, esa libertad no la provee el mercado. Y no estoy diciendo que deba proveerla o que el automóvil deba transformarse en un derecho social, es simplemente una comparación. Entonces, en el mercado, si bien hay una igualdad formal que consiste en ausencia de prohibición, a nadie le está prohibido contratar, hay una desigualdad en cuanto a la posibilidad real de cada uno de acceder a aquello de lo que se trata. Y si lo que importa en educación, en la libertad de enseñanza desde el punto de vista de la libertad de los padres de elegir, si lo que importa es proteger la posibilidad de los padres de elegir para sus hijos el proyecto educativo que corresponda de mejor manera, a la manera que ellos comprenden el mundo y la vida, el sentido, el significado, etc., entonces es evidente que la sola libertad de contratación no es suficiente, es necesario una garantía o es necesario que la ley fomente que la libertad sea igual para todos. Y la exclusión de estas tres características yo creo que hace exactamente eso, ¿no? Excluye las características de la relación de mercado que hacen que en su contenido la libertad de cada uno sea desigual y lo que hace es universaliza la libertad de elegir. No, a mí me resulta particularmente incomprensible la objeción que se formula a las reglas del proyecto cuando se dice que reemplaza la libertad de los padres por la tómbola, ¿no? Sin notar que, como el propio proyecto lo dice, ese criterio, el criterio del sorteo, es un criterio que se aplica solo cuando es necesario, cuando las plazas son menores a los postulantes. Y el problema que se plantea ahí es un problema del cual es necesario hacerse cargo, ¿no? Es decir, cuando las plazas son menores que el número de postulantes, bueno, algunos padres que han elegido ese proyecto educativo van a quedar frustrados, ¿no? Esas elecciones van a quedar frustradas. Y si la educación es un derecho igual de todos, cada elección frustrada es problemática, porque cada elección frustrada representa a una familia, a unos padres que han hecho una elección y que resulta ser neutralizada. La lógica del proyecto, que después de aplicar una serie de criterios, como ya fueron mencionados en la exposición anterior, como cercanía, como hermanos en el establecimiento o hijos de profesores, como criterio residual, usa el sorteo, es la correcta, porque el sorteo es el mecanismo que muestra igual consideración por la libertad de todos. Es decir, todos tienen igual libertad, la libertad de cada uno es igualmente valiosa, la elección de cada uno es igualmente valiosa. No hay unos que por sus formas de vida o por sus condiciones tengan más libertad que otros, y el hecho físico es que no se puede satisfacer las elecciones de todos, y entonces es necesario buscar algún criterio de discriminación o de decisión que muestre igual respeto por la libertad de todos. Por eso, en realidad, el que objeta a estas reglas, que ellas son incompatibles con la libertad de elegir, no puede estar defendiendo la libertad de elegir, porque la libertad de elegir se universaliza en virtud de estas reglas, se hace igual para todos, y eso evidentemente no puede decirse que la elimina. ¿Qué es lo que sí elimina el hecho de remover a la educación del mercado? Lo que sí elimina es la posibilidad de elegir un criterio de exclusión. Es decir, que yo pueda elegir no solo la educación que quiero para mi hijo, sino que yo pueda elegir una comunidad educativa que tiene ciertos criterios de ingreso que me permiten a mí dejar afuera otros. Esa parte de la libertad es incompatible con los derechos sociales porque es una libertad que no se puede universalizar, desde luego. Entonces, quien alega que estas reglas lo que hacen es limitar la libertad de los padres, está pensando no en la posibilidad de los padres de elegir positivamente un proyecto educativo, sino está pensando en la posibilidad de los padres de elegir un criterio de exclusión. Y esa, desde luego, sí la elimina el proyecto porque es incompatible con entender que son derechos sociales.